La independencia de las 13 colonias. Este acontecimiento en la historia es muy importante, ya que impulsó a otros países a obtener su independencia y así marcar una nueva etapa en la historia. Mi nombre es Liliana Ábalos y hablaré sobre la definición del proceso histórico. La independencia de las 13 colonias fue un movimiento separatista de colonos ingleses burgueses, establecidos en las costas de América del Norte, que tuvo por objetivo librarse del dominio de la corona británica. Esto surgió a mediados del siglo XVIII, entre los años 1775 a 1783. Este movimiento se desarrolló como respuesta a las imposiciones políticas y económicas que impuso el rey de Inglaterra, George III. Fue dirigido principalmente por George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Esto dio inicio a la etapa inicial de lo que convertiría a los Estados Unidos de América en una nación soberana, marcando en la historia las acciones que influyen en su presente. Para la mejor comprensión de este suceso histórico, los antecedentes serán divididos en dos, internas y externas. Yo, Sofía Guzmán Camargo, del grupo 123, a continuación les expondré las causas internas. La primera causa es el conjunto de medidas impuestas por el Imperio Británico debido a la Guerra de los 7 Años, que originó un desgaste económico causado por deudas y gastos generados por este conflicto, por lo que Inglaterra se vio obligado a intervenir en actividades económicas de las colonias y además impuso impuestos a los colonos con leyes recaudatorias. Algunas de estas leyes serían la Ley del Azúcar en 1764, la Ley del Timbre en 1765 y las leyes de Townshend en 1767. En respuesta a esto, los colonos estuvieron en desacuerdo, debido a que su ideología estaba basada en un documento llamado Bill of Rights, que prohibía el cobro de impuestos sin el consentimiento del Parlamento. Pues obviamente este suceso, el impuesto de estas leyes, generó un descontento entre las personas. Y después, la otra causa yo consideraría muy importante sería el surgimiento de personas que defendían los derechos de los colonos frente al abuso británico, que se hacían llamar hijos de la libertad o patriotas. Aquí estas personas estaban dispuestas a defender a su patria, tenían un gran amor al pueblo y a su tierra, y algunos de sus representantes fueron John Hancock y Samuel Adams. Después, tras la masacre de Boston en 1770, donde fue un enfrentamiento entre soldados británicos y los colonos de Boston, dejó 5 americanos fallecidos, por lo que ante este suceso Samuel Adams empezó con el deseo de unión. Ya quería cortar la relación de las colonias con el imperio británico. Entonces, estas pudieron resumirse en algunas de las principales causas internas que considero muy relevantes. Yo, Liliana Ábalos, explicaré algunas causas externas. La primera es la influencia de la Ilustración. Las colonias norteamericanas no estaban aisladas y tenían conocimiento de los surgimientos y movimientos que tomaban forma en tierras europeas. Las ideas de la Ilustración proveerían nuevas concepciones de igualdad, justicia y separación de poderes. De igual manera, generaron un sentimiento nacionalista. Comenzaron a desarrollar sus propias ideas y buscaban su libertad. Otra causa externa es el impulso y apoyo de otros países. Las colonias llevaban tiempo manejando relaciones de manera autónoma con países como Francia. Francia, aprovechando la Guerra de los 7 Años, volcó todo su apoyo a la lucha de las colonias norteamericanas, declarándole nuevamente la guerra a Gran Bretaña. Mi nombre es Emanuel Tranquilino Quintero y yo les vengo a presentar el proceso de independencia de las 13 colonias, Guerra de Independencia. El Congreso de Filadelfia, 4 de julio de 1776. El 7 de junio de 1776, Richard Henry Lee de Virginia presentó una resolución en la que incitaba a que el Congreso se reuniera por tercera vez en Filadelfia el 4 de julio, en esta ocasión para redactar la Acta de Independencia. 4 días después, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert
R. Livingston fueron elegidos miembros del comité encargado de redactar la Declaración de Independencia, la cual contenía una serie de quejas hacia la corona británica. De igual manera, en la declaración aparecen los derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. La Batalla de Boston. La Batalla de Boston fue un episodio de guerra que ocurrió durante la independencia de los Estados Unidos. Este hecho tuvo lugar entre el 19 de abril de 1775 y el 17 de marzo de 1776 en Boston, Massachusetts y en los alrededores. En esta batalla se encontraban los beligerantes, que eran de Gran Bretaña, y el otro lado los patriotas, que representaban a las 13 colonias de la costa este de América del Norte. El resultado de tal acontecimiento fue una victoria estratégica por parte de los americanos, como consecuencia la evacuación y retirada de los británicos de Boston, que se dirigieron a Nueva Escocia. La Batalla de Saratoga de 1777. Esta batalla se divide en dos enfrentamientos destacados en septiembre y octubre de 1777. De este conflicto salieron victoriosos los patriotas americanos y se les considera como un punto crucial en la guerra revolucionaria, ya que con esta batalla fue el impulso que necesitaba Francia para entrar en guerra con Gran Bretaña, además de la confianza que obtuvo el ejército de Washington. Los británicos intentaban dominar el norte de Nueva York para aislar a Nueva Inglaterra de las colonias del sur. El motivo de esto era desalentar el proceso revolucionario. De este hecho se presentó como una gran oportunidad para los americanos. Consigue apoyo de Francia y España en 1778. Benjamin Franklin ocupa el puesto de embajador de los Estados Unidos en Europa. La labor diplomática sería una de las acciones más asertivas que realizaría los Estados Unidos, ya que desde sus inicios suscitó el interés militar de varias potencias europeas, con el fin de conseguir beneficios de un conflicto que a medida que avanzaba comenzaba a confirmarse como internacional. Desde la firma de la Declaración de Independencia de 1776, miembros del Congreso habían partido hacia Inglaterra y Francia. Es en el primero donde Benjamin Franklin luchará por los derechos de las colonias ante un país que conserva su poderío militar y naval, mientras que por otra parte con Francia negociaría su participación en el conflicto junto a su aliado España. Batalla de Yorktown de 1781. Este enfrentamiento armado tuvo lugar el 26 de septiembre y el 19 de octubre de 1781 durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América. En el conflicto estuvieron involucrados los insurgentes americanos y sus aliados los franceses de la Marqués de Lafayette contra los británicos al mando de Lord Cornwallis. La batalla estalló en Yorktown, colonia de Virginia, asediada desde hace varias semanas. Por un lado había 8.000 británicos al mando de Lord Charles Cornwallis y por el otro había 9.000 insurgentes americanos, voluntarios de Lafayette al mando del coronel Armand Marqués de la Ravoirier y George Washington, así como 5.000 hombres del cuerpo expedicionario francés. La victoria resultó para el bando de los estadounidenses y la guerra terminó sin condiciones para los británicos. De Paz de Versalles. El Tratado de Paz firmado el 3 de septiembre de 1783 entre Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y España. En febrero de 1778, Francia también se inmiscuyó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos a favor de los rebeldes y en contra de la corona británica. El pacto de familia entre Francia y España hizo que España participara también en el conflicto. Holanda, de igual manera, también se unió a la coalición contra los británicos. Por su parte, Catalina I de Rusia y junto a los países escandinavos formaron una liga de neutrales que buscaba garantizar la seguridad del tráfico marítimo atlántico. Inglaterra se encontraba en un aislamiento internacional. Entre junio y julio de 1779 tuvo lugar una guerra hispano-británica. Los fracasos de los españoles supusieron una pérdida del monarca y el mantenimiento de la ocupación inglesa de Gibraltar. En América la situación era otra. En Francia y España aprovecharon la guerra para resarcirse de las pérdidas territoriales sufridas durante la Guerra de los 7 Años. Los rebeldes comenzaron las conversaciones de paz con Gran Bretaña en noviembre de 1782. Inglaterra aceptó una negociación tras una racha de derrotas en batallas, junto al temor de que Francia consiguiera más beneficios de esta lucha. Con la mediación de los emperadores de Austria y Rusia, el 20 de enero de 1783 se firmaron en Versalles los preliminares del tratado definitivo. Es en este tratado donde Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias. De igual manera, en el tratado se promulga la búsqueda de la paz perpetua entre naciones basadas en los Acuerdos de París. La Constitución de los Estados Unidos de 1787.
La Convención de Filadelfia logró su cometido, definió un Estados Unidos federal con un gobierno central que tenía sus límites de acción claros, dejando plasmadas las nuevas disposiciones en la Constitución de 1787, que posteriormente fue aprobada por cada uno de los estados, entrando en plena vigencia para 1790. Primeros acuerdos. Uno de los acuerdos fundamentales para lograr que los acuerdos se respetaran fue que la Constitución de 1787 sería considerada como ley suprema del país, lo que significa que las leyes de cada estado no pueden contravenir las normas redactadas en la Constitución. El 7 de septiembre de 1787 se clausuraron las sesiones de la Convención de Filadelfia y el documento constitucional fue firmado por los delegados y enviado al Congreso para que fuera distribuido en los estados para su discusión interna y ratificación. En esa última sesión, Benjamin Franklin, que si bien no estaba de acuerdo con todos los puntos del documento, le parecía que habían logrado construir un documento cercano a la perfección. La primera elección. El triunfo y acuerdo que generó la nueva Constitución quedó plasmado en la rápida organización de la elección presidencial. El 7 de enero de 1789 se dio inicio al proceso eleccionario tal como se había acordado en la Convención de 1787. En la primera elección presidencial triunfó George Washington, quien estuvo a cargo del ejército continental durante la guerra contra el Imperio Británico, obteniendo la primera mayoría con 69 votos, mientras que John Adams fue electo vicepresidente con 34 electores. Mi nombre es Paloma Solís y voy a hablar acerca de la consolidación económica, actividades y cómo estas beneficiaron a los ingleses. En 1620 llegó a Norteamérica un barco con el nombre de Mayflower con aproximadamente 102 desterrados de Inglaterra. Los deportados construyeron una colonia con el nombre de Plantación de Plymouth, cerca de una tribu indígena abandonada, en donde se encontraron con Escuanto, esclavo europeo sobreviviente de la tribu, que posteriormente sería ejecutado por traición. Indio que fue de gran ayuda para los indígenas, pues les enseñó a sembrar y pescar, logrando sobrevivir. Esto generó una alianza con la tribu de Wampanoag, misma que cayó en 1670. En esta alianza se dio por primera vez en 1621 el llamado Día de Acción de Gracias con motivo de la primera cosecha. En 1633 se dio la Guerra de Pequot, en donde los ingleses realizaron un giro con el fin de capturar esclavos de dicha tribu, que aunado con la posterior venta de esclavos africanos ayudaron en la consolidación del capitalismo de Nueva Inglaterra. Para 1637 había alrededor de 2000 colonos ingleses que decidieron seguir con el aniquilamiento. Para 1675 se inició la guerra del rey Philip, lo que ocasionó que no quedaran indios del norte. La economía de las 13 colonias logró desarrollarse gracias a muchos campesinos que emigraron a estos lugares que iniciaban con un desarrollo industrial, esto principalmente en las colonias del norte. Un aspecto más a mencionar es la venta ilegal de personas de color provenientes de África, que eran tratados como esclavos utilizados en su mayor parte en la zona sur. Como último punto se encuentra el inicio del sistema capitalista, sistema en donde los trabajadores únicamente contaban con su fuerza de trabajo, es decir, las personas ya no tenían sus medios de producción. A pesar de que estos aspectos le dieron una cierta solidez inicial a la economía de las colonias, al terminar esta revolución burguesa, en 1787 se iniciaron las convenciones en Filadelfia, teniendo como resultado una constitución, documento que ayudaría en la organización política y este a su vez vendría a beneficiar en el comercio exterior. Para hablar acerca de la economía de las 13 colonias, las vamos a dividir en norte, centro y sur. En las colonias del norte estaba ubicado Connecticut, Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island, colonias que no gozaban de un gran desarrollo económico, puesto que su ganadería era básica, pues no tenían gran variedad de ganado. En cuanto a la agricultura, pasaba lo mismo debido a la falta de tierra fértil. No obstante, gracias a su posición geográfica, podían desarrollar actividades marítimas. Sin embargo, lograron desarrollar actividades industriales como el comercio, manufacturas principalmente laneras y trabajos artesanales. En el centro tenemos a Pensilvania, Delaware, Nueva Jersey y Nueva York,
colonias que se encontraban pobladas principalmente por migrantes holandeses, suecos y alemanes, quienes tenían un gran comercio exterior, lo que trajo consigo que tanto Nueva York como Filadelfia fueran exportadores de madera y trigo. Finalmente, en la parte del sur se encontraba Carolina del Norte y Sur, Virginia, Maryland y Georgia, colonias con grandes plantaciones de tabaco, azúcar, arroz y algodón principalmente, para lo que era necesario el uso de esclavos. Las ganancias de Inglaterra se dieron principalmente gracias a 3 puntos. Como primer punto tenemos la venta ilegal de personas de color provenientes principalmente de África y América, que generaron una gran explotación de los mismos, principalmente en las colonias del sur, que aunado a los saqueos lograron que aumentaran las riquezas inglesas. En el siguiente punto es el dominio inglés. Esto hace referencia al momento en el que Inglaterra prohibió que las colonias comerciaran con la metrópoli. Asimismo, no aceptaba la construcción de fábricas y poco después prohibía que se fabricaran tejidos. Finalmente tenemos el cobro de impuestos, que se refería a aquellas medidas generadas por el rey Jorge III de Inglaterra al obtener el triunfo de la Guerra de 7 años. Estas medidas eran no comprar azúcar francesa, las colonias no podían generar sus propias monedas, cobraban impuestos por documentos, la ley del té, y los colonos debían de dar hospedaje y alimentación a los británicos. Estas medidas se dieron ya que Inglaterra buscaba seguir manteniendo el poder e incluso conquistar estas colonias. Hasta aquí concluye lo relacionado con la consolidación económica, actividades y cómo beneficiaron a los ingleses. Soy Natalia Alejandra Arellano Sánchez y voy a hablar sobre las consecuencias de la independencia de las 13 colonias. La principal consecuencia fue la creación de estados independientes en América del Norte, donde hubo un nuevo sistema político alejado de los regímenes tradicionales. También se crea la primera constitución en 1787, que establece el país como una república constitucional. Dando los dos poderes, ejecutivo y legislativo, con la duración de 4 años. Sin embargo, el Congreso pide un nuevo estado para ejercer las leyes y poderes establecidos por la Constitución, así que se crea el estado de Washington, donde es nombrado como presidente George Washington. La creación de la doctrina Monroe se establece y dice que América es para los americanos. En lo económico se empieza con la conquista del oeste en Estados Unidos, se establece el capitalismo, se impone el dólar como moneda de intercambio mundial. Eso produce que se convierta en la primera economía del mundo. En lo social, la burguesía empieza a tener mayor poder y se estalla la Revolución Francesa.